Bienvenidos a estas jornadas en que pretendemos presentar lo que se llama el programa SAT a personas de un mundo muy diferente a aquel en el cual se viene aplicando hasta ahora. Hemos llamado a estas jornadas por la humanización de la empresa, porque para mí este es un sueño que justifica mi personal motivación en ayudar a personas que, como todas las personas, necesitan o buscan una ayuda. Pero yo no me hubiera interesado en el mundo empresarial si no fuese porque el mundo empresarial encierra tanto un gran problema como un gran potencial. Yo empecé a trabajar con buscadores, porque yo fui un buscador que encontró algo que dio un gran salto en su evolución personal, y cuando me encontré con un mundo nuevo, mi primer impulso fue compartirlo con amigos, familiares, con las personas a quienes yo quería transmitir una experiencia semejante, desde el afecto principalmente. Una vez descubierto que podía tener una incidencia muy fuerte en la vida de las personas, que lo que había funcionado para mí podía funcionar para otros, la primera aplicación profesional que tuvo mi trabajo fue en el ambiente terapéutico. Y es muy lógico eso, porque cuando uno da un salto en su evolución, a mí me gusta decir evolución psicoespiritual, porque estas cosas van de la mano. Cuando uno da este salto, lo primero que puede hacer mejor en el mundo es ayudar a otros a hacer lo mismo. Los terapeutas necesitan más que teorías de la psicoterapia o teorías de la neurosis, más que las cosas que dicen los libros, necesitan ciertas capacidades humanas que no las da la universidad, capacidad de comprender al otro, capacidad de escuchar al otro, capacidades que son parte de la evolución personal. Y mi propuesta fue durante muchos años, en esto que llamé programas para la formación personal y profesional, la idea era dar formación personal con la fe de que eso va a hacer a las personas más eficaces en esta área tan particular que es la psicoterapia, de ayudar a otros a salir de su malestar emocional y de sus problemas de relaciones. Fue tanto el éxito de este programa que se fue refinando a través de los años, haciendo cada vez más eficientes, que llegó un momento que, por el estímulo accidental de haber sido invitado a un congreso de educación, me resultó obvio que esto que estaba haciendo con el mundo terapéutico y que servía no solo para los terapeutas, sino que indirectamente para sus pacientes, que era un mundo muy limitado de personas, esto, si lo hiciera en el mundo de la educación, potencialmente podría servir para todo el mundo, porque tenemos un sistema de educación obligatorio, teóricamente pasa todo el mundo por la educación, pasa mucha gente por la educación. Los maestros entonces tienen una oportunidad de incidir, de influenciar a muchas personas. Y como ya para ese entonces estaba claro para mí que el problema del mundo es principalmente, más allá de las muchas crisis y las muchas facetas de la problemática mundial, el problema central del mundo es un problema de la conciencia humana, o de la degradación de la conciencia, pudiera decirse. Era para mí la propuesta de abordar la educación, la propuesta de prevenir más que curar. ¿Cómo vamos a cambiar la conciencia del mundo? Sería absurdo pensar que sea posible, pero si nos pusiéramos de acuerdo de educar para una conciencia diferente, de usar la educación no para lo que se está usando ahora, que es para socializar a las personas, para adaptarlas a una sociedad enferma y para prepararlas para el mercado del trabajo y para la producción. Si en vez de eso asistiéramos al desarrollo humano, podríamos tener una futura generación de gente
más sabia, más bondadosa, mejor que nosotros, que pudiera vivir mejor y hacer mejor tantas cosas que hoy en el mundo no se pueden resolver por fiat ni por decreto, pero que podrían desde dentro cambiarse. Después de trabajar en la educación varios años, me he topado con las dificultades, las muchas resistencias y sobre todo la impotencia del sistema político. Los gobiernos no pueden hacer mucho hoy en día. Quien puede hacer en el mundo de hoy es el poderoso caballero don dinero. Y el mundo del dinero naturalmente ha cristalizado en esta institución que es la empresa. Me interesé un poco interesadamente, diremos, por el bien del mundo hay que hacer algo por la educación, por el bien de la educación hay que interesar a los empresarios en el desarrollo humano. Pero después de un acercamiento, después de mirar más de cerca la cosa, me he encontrado con que no solo en este momento hay un interés creciente en el mundo empresarial en el desarrollo humano, no todo el mundo, hay gente que piensa que el desarrollo de las personas puede ser un poco peligroso para los negocios, así como en el mundo político se piensa que el desarrollo de las personas puede llevarlos a que piensen por sí mismos y ya no tengan tanta conformidad con los dictados de la televisión y todas las cosas que se les pretende meter en la cabeza a través de la educación. El mundo no cree mucho en la democracia por mucho que la predique, pero hay empresas que sí apuestan porque funciona mejor un grupo cuando la gente está feliz, que cuando hay gente que es sana, se puede tener un funcionamiento colectivo más sano, aunque sea más difícil de explotar a la gente sana, aunque sea más problemático para una empresa que solamente se interesa en los negocios, para una empresa benévola puede ser una muy buena propuesta. Entonces a esas empresas yo querría servir, pero como digo, con un interés que va más allá de las empresas particulares, no solo más allá de los intereses de las personas, sino que más allá de los intereses de grupos humanos particulares. Lo que me mueve es una fe un poco quijotesca, una esperanza un poco quijotesca de que algún día se pueda llegar a ayudar a la evolución de la empresa misma. Porque la empresa es un asunto problemático en el mundo, son entidades problemáticas. Se habla mucho, por suerte se está interesando a la empresa en la idea de la responsabilidad social, pero por el momento es una idea poco sustentable, excepto en forma relativamente propagandística, porque habría que coordinar no solo empresas, sino que empresas y gobierno, para que esto fuera factible y no fueran simplemente las empresas más grandes que se pueden permitir el lujo de adornar su imagen con obras ecológicas y otras que caen bien al público cuando el público tiene conciencia creciente que las empresas han tenido un efecto maligno en la sociedad. No es solo la empresa, los gobiernos también. Vivimos en un mundo en que, como en ciertas novelas de ciencia ficción, en que se presenta un supercomputador que se apodera del mundo, estamos en un sistema que es algo así como una máquina que se le ha escapado del ser humano, una máquina en que paradójicamente parece que las personas que lo integran fueran buenas personas, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político, aunque haya grandes estafadores en todas partes y grandes manipuladores
y aunque sea tan cierto que el poder corrompe y el mayor poder corrompe más. Pero masivamente hay muy buenas personas en todas partes, pero el sistema parece tener una voluntad propia. Y es que cuando hay más poder, no basta ser buena persona. Más poder exige más luz. No basta que una buena persona sea el ejecutivo de una gran nación. Se necesita un verdadero héroe si es que va a sustraerse, si va a poder cambiar el sistema, va a poder, para que pueda actuar en forma transformadora en su entorno. Entonces, creo que en las empresas o en el mundo del poder en general, tarde o temprano se va a tener que ir entendiendo que, tal como lo planteaba Platón en su idea de educar, una educación especial para los reyes sabios que deberían regir sobre la polis, también se necesita para grandes responsabilidades una calidad excepcional, una conciencia correspondiente al peso de la responsabilidad. A falta de eso, la empresa ha tenido un efecto deshumanizador sobre el mundo. El sistema económico, el sistema industrial también, no solo la empresa. Ya lo veía venir Adam Smith. Adam Smith proponía que el efecto embrutecedor de la división del trabajo y las fábricas y la producción masiva debería algún día ser compensada por la educación. Pero no es cierto que haya sido atendido este pensamiento, sino que en forma relativamente fraudulenta. Sí, se tiene hoy en día una educación hasta obligatoria, pero es una educación que no es para las personas, no es para el desarrollo humano. Solo retóricamente se dice que para el desarrollo humano, pero es más que nada la educación una transmisión de información y una situación relativamente implícitamente policial, disciplinaria, que interfiere, yo diría, con el desarrollo humano. Estaría la gente mejor como en las sociedades primitivas, aprendiendo de la vida y de los contactos familiares y sociales, de una transmisión viva. Entonces, la educación ha sufrido el mismo mal que casi todo, una economización del mundo. Los criterios económicos hacen que vaya muriendo la familia, que ya la salud mental no es salud mental, que la salud tampoco es otra industria, es más industria farmacéutica hoy en día la medicina que benevolencia. Es poco coherente la medicina hoy con el espíritu del juramento hipocrático. ¿Para qué decir la política? Se habla de economía política, pero es economía pura. La economía manda sobre la política. Economía, incluso la palabra sola alude al hogar, a la administración de la casa. Es una metáfora de economía política de que la nación es como un hogar en que se tienen consideraciones éticas y de justicia. No existen tales consideraciones en la actual economía política. Todo está a tal punto monetizado, todo englobado en una actitud utilitarista que se puede muy exactamente hablar de deshumanización. Es una intelectualización, un alejamiento de la naturaleza, tanto externa como interna, de la espontaneidad, un alejamiento de los factores afectivos, una muerte cultural progresiva, se podría decir. Los seres humanos se van haciendo cada vez más servidores de la gran máquina, del sistema, que funciona como una máquina. Entonces, si el mundo empresarial que ha centralizado la economía, que ha sido el órgano principal de la economía, más que los gobiernos, ha tenido este efecto en el entorno
por su interés predominante en los negocios, aparentemente inocente, sobre todo por la filosofía planteada por Adam Smith, que el interés personal colectivamente va a redundar en un beneficio colectivo. Si es cierto eso, podemos esperar mucho de que la empresa evolucionara y reparara ese desequilibrio que ha producido, porque poco a poco se ha ido infiltrando una especie de vicio del profit, las ganancias, el espíritu de las ganancias. No cabe duda en el mundo que se han vuelto algo así como una drogadicción. Un drogadicto está tan preso de su pasión que posterga su vida, puede no alimentarse bien, descuida su trabajo, descuida su familia. El mundo en general, se puede decir, está tan preso de la ganancia, la necesidad de sobrevivir en un mundo de ganancias problemáticas, en que la ganancia de unos pocos va empobreciendo el resto del mundo, que el mundo en general se ve arrasado por una hiperpasión de lucro, ante el cual es como si fuera un cáncer, que la vida propiamente tal, el contacto de las personas consigo mismas, el amor, el contacto con los niños, el arte, todas las cosas que antes se valoraban, todas las cosas que sobreviven en la historia, van quedando como estrujadas en medio de un tejido hiperdesarrollado, hipertrófico. Todo puede parecer como muy inocente visto desde uno que está metido en esa máquina de hacer dinero, y no me cabe duda, sin embargo, que muchos empresarios son personas no solo benévolas, sino que les gustaría hacer algo, sino que se ven ante la impotencia de hacerlo por el poder tan grande, por una parte de la máquina, por otra parte de la máquina económica en su conjunto, específicamente por la empresa. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Yo creo que una solución es naturalmente la educación, por el hecho de que es la creación de un futuro, porque es prevenir antes que curar. Por otra parte, la humanización de la empresa, pero estos dos grupos críticos, para evolucionar, tendría esta evolución que apoyarse en la evolución de las personas en primer lugar. Es decir, no va a cambiar la educación mientras no cambien algunos educadores primero, en grado suficiente, que den un salto suficiente, que alcancen una sabiduría y un gran corazón suficiente como para tener un poder inspirador, para hacerse líderes potentes, de un tipo de liderazgo que no es necesariamente el tipo de liderazgo que ha tenido éxito en el mundo actual, un liderazgo por la transformación. Mi fe es que no solo en el plano material es cierto lo que decía Adam Smith, que el interés de las personas, el interés egoísta de las personas, redunda en un bien colectivo, sino que especialmente en lo espiritual. Todos queremos más paz, todos queremos un corazón más abierto, todos queremos más afecto en nuestra vida, todos queremos ser más sabios, todos querríamos ser más santos si no fuera tan difícil, si no fuera casi arriesgar nuestra sobrevivencia, ir tan en contra de la corriente del mundo corrupto. Entonces, yo creo que la sed, la búsqueda que existe en cada individuo, esa búsqueda de algo que la mayor parte de la gente no sabe siquiera nombrar, o a veces se equivoca cuando la nombra
y dice lo que yo quiero es, lo que tengo es una vocación religiosa, o lo que yo quiero es recuperar mi salud mental, o que lo que yo quiero es encontrar mi vocación. Todos tenemos algo así como una aspiración a lo que podríamos ser. Tenemos como una intuición de lo que seríamos si no estuviéramos disminuidos, encogidos en el mundo en que nos hemos desarrollado. Entonces yo creo que así como en la educación, también en la empresa, el sembrar, el responder a la necesidad de crecimiento de los individuos entraña un gran potencial de transformación para la empresa y más allá de la empresa específica en que las personas están. Es decir, en la medida en que las empresas se vayan transformando en instituciones más benignas, en instituciones que encarnen ese precepto cristiano de que haya un equilibrio entre el amor a sí mismo y el amor al prójimo, en que se pueda en las empresas tener más equilibrio entre el negocio, que es necesario para que funcione la empresa desde la partida, para que subsista, y que tiene una validez en el mundo, un equilibrio entre eso y la responsabilidad social. En la medida en que eso suceda, yo creo que se puede interesar más y más a los líderes empresariales en contribuir a esta transformación ulterior de la empresa que verdaderamente pueda sanear este mundo tan problemático en que estamos. Yo creo que está a la vista de todos que todo se vuelve cada vez peor en el mundo. El estado crítico del mundo empezó a hacerse presente para los que tenían mejor olfato ya en las postrimerías del siglo XIX, luego gradualmente a través de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, en los tiempos del existencialismo, los tiempos del nihilismo ruso. En los años 80 ya todo el mundo ha hablado de la problemática del mundo y cada vez nos llega cada vez más el agua al cuello o un poquito más allá, y el agua no está muy limpia. Entonces, yo creo que sería bueno que las personas que son, yo creo, como Rousseau las pensaba, personas que todos tenemos un interés en el bien común, solo que está sumergido en otras consideraciones, compite con nuestra necesidad de supervivencia en un mundo difícil. Y yo creo que este interés en el bien común debe ser nutrido, y será nutrido en la medida que fomentemos actividades de desarrollo, y que la empresa significa tal vez la esperanza más grande, porque así como la empresa ha tenido un gran peso en crear este problema de este vicio económico, esta tiranía implícita que parece vista desde un hipotético puesto de observación marciano, como se hace también en la ciencia ficción, visto de allí, sería muy loco cómo la gente le da tanto más valor al dinero que solo una vara de medida, una entidad electrónica, ni siquiera de papel, más valor que a la vida humana y todos los tesoros que encierra. Esa es mi esperanza al llevar el SAT a servir una comunidad más que, como tantas, merece ser ayudada. Pienso que esta tiene esa esperanza de que los que allí están hagan algo respecto a un asunto del cual depende cómo sea el curso de la historia. Del programa SAT no diré más, no diré nada, porque entiendo que mis colaboradores se ocuparán de ello. Muchas gracias.